A ver, una pregunta. ¿Nos hemos parado a pensar si de verdad estamos usando la inteligencia artificial para todo su potencial? Mm, Porque a veces siento que la tratamos como, qué sé yo, un corrector ortográfico con esteroides o un generador de resúmenes. sí, un buscador superdotado. Eso, un buscador superdotado. Pero al final del día sigue siendo una herramienta más en la caja, ¿no? Es que justo ahí está el meollo del asunto. La gran conversación ahora mismo en las empresas que de verdad están avanzando no es sobre qué nueva IA comprar, Ajá. es sobre cómo cambiar la relación con ella. Estamos justo en el umbral de dejar de usar la IA para empezar a colaborar con la IA. Es un cambio de mentalidad total. Exacto. Y para que esto no suene a una charla motivacional, arranquemos con un dato que es una verdadera bofetada de realidad. Dale. Investigadores Stanford del Human Centered AI Institute descubrieron algo fascinante. Los equipos donde humanos e IA funcionan como socios estratégicos, de igual a igual, Sí. superan en rendimiento en un 50% a los que la siguen viendo como una simple herramienta. 50%. O sea, no es una mejora marginal. No, para nada. Este es un salto cuántico. Y lo más interesante es que esa transformación no es magia. No depende de tener el algoritmo más caro. Claro. Es un proceso, uno muy intencionado que requiere cambiar la forma de pensar, la estructura de los equipos y, bueno, las reglas del juego. Y de eso se trata nuestro análisis de hoy. Perfecto. Vamos a desarmar esa hoja de ruta juntando las piezas del rompecabezas que nos dan instituciones como el MIT, Stanford y McKinsey. Cada una aporta una visión clave, ¿no? MIT se obsesiona con la interacción, McKinsey mide el impacto y Stanford define la colaboración. Hoy vamos a conectar esos puntos. Pues perfecto. Empecemos por el principio, que según las fuentes es el obstáculo más grande. La barrera mental. Parece que todo empieza en cómo le hablamos a la máquina. Totalmente. Es la diferencia fundamental entre dar una orden y empezar un diálogo. Una orden busca una respuesta. Y un diálogo busca una solución conjunta. Exacto. Me gusta esa distinción. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Lo que la mayoría hace hoy, con la mentalidad de herramienta, sería pedirle, dame un resumen de este informe de ventas de 50 páginas. Sí, es una transacción. Utilitario. Un comando y una ejecución. La IA te obedece, te da el resumen y ahí se acaba la interacción. Eficiente, sí, pero muy limitado. Claro. Ahora, el nuevo paradigma, el de la colaboración, sonaría completamente distinto. Sería algo como: actúa como mi socia de estrategia. Lee este informe de ventas de 50 páginas. Ya le estás dando un rol. Exacto. Y sigues. Quiero que identifiques 3 riesgos ocultos que probablemente no estoy viendo, 2 oportunidades de mercado no explotadas y que me propongas un plan de acción priorizado para el próximo trimestre. La noche y el día. Es que la diferencia en la calidad del resultado es abismal. Y no es una percepción, ¿eh? Hay datos. Un estudio del MIT demostró que este simple reenfoque, al que llaman colaboración cognitiva, genera un 47% más de ideas y conclusiones que son directamente accionables. 47%. ¡Wow! Dejas de tratar a la IA como una calculadora y empiezas a tratarla como, no sé, una becaria de investigación con acceso infinito. La clave no es la longitud de la instrucción, sino el rol que le asignas. Al decirle actúa como mi socia estratégica, activas una parte del modelo diseñada para el razonamiento, no solo para buscar información. O sea que la clave es darle un rol, casi una personalidad. Le damos un contexto para su razonamiento, no solo una tarea. Pasamos de tener un asistente a tener un copiloto. Así es. Pero una vez que se rompe esa barrera mental, las organizaciones pueden empezar a recorrer un camino de madurez. Exacto. Y es un camino bien definido. No hay que inventar la rueda. Expertos como Gartner y McKinsey ya validaron un marco que describe esta evolución en 5 etapas muy claras. Es como pasar de la guardería a la universidad en la relación con la IA. A ver, recorramos ese camino. La primera etapa la llaman exploración. Aquí la IA es poco más que una curiosidad, ¿no? Un juguete nuevo. Es la fase del mira qué cosa tan graciosa hace este chatbot. Todos hemos estado ahí, pidiéndole que escriba un poema sobre nuestro perro al estilo de Shakespeare.
Es divertido, pero el valor de negocio es prácticamente nulo, totalmente. Luego, si la cosa va en serio, se pasa a la etapa de incorporación. Aquí ya se busca un valor real, automatizando tareas muy específicas, muy repetitivas. Ajá. Y los estudios que vimos muestran que aquí ya se puede conseguir un aumento del 22% en la productividad de esas tareas. Que es un paso importante, sin duda, pero todavía está muy enfocado en la eficiencia, en hacer lo mismo de siempre, solo que un poco más rápido. El cambio de verdad viene después. Exacto. De ahí se salta a la proliferación. Es cuando la IA deja de ser el proyecto de un solo departamento y empieza a usarse en múltiples áreas. Ya no es la IA de marketing. Claro, finanzas, operaciones, recursos humanos, todos empiezan a encontrarle usos. La cuarta etapa es la optimización, y aquí la cosa se pone seria. Ya no hablamos solo de automatizar, sino de sistemas que operan de forma más autónoma, aunque siempre con un humano supervisando. Aquí es donde se empiezan a ver saltos de calidad. Por ejemplo, en la velocidad de la toma de decisiones. Un sistema puede analizar en segundos miles de variables de la cadena de suministro y proponer ajustes, algo que a un equipo humano le llevaría días. Pero la meta final, la quinta etapa, la joya de la corona, es la transformación. Aquí es donde la IA se convierte en esa socia cognitiva de la que hablábamos. Ya no solo ejecuta o sugiere, co-crea, con responsabilidad compartida. Y el impacto es brutal. Las fuentes hablan de un salto del 71% en la capacidad de innovación de la empresa. Y si conectamos esto con el panorama general, la historia se vuelve todavía más dramática. Según un análisis muy extenso de McKinsey, a día de hoy, solo el 18% de las organizaciones en el mundo han logrado alcanzar esas etapas 4 o 5. Un momento, para. ¿Cómo? ¿Solo el 18%? Solo el 18%. Es un club muy exclusivo. Eso es increíblemente bajo. Uno pensaría que con todo el ruido que hay, la adopción sería mucho más avanzada. La adopción básica sí lo es, la de las primeras etapas, pero llegar a la colaboración estratégica es otra historia. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. Ese pequeño grupo del 18%, ¿Sí? genera el 83% del valor económico total derivado de la IA en el mercado. Eso es una locura. ¿Me estás diciendo que casi todo el valor, todo el dinero y la ventaja competitiva se está concentrando en menos de una de cada 5 empresas? La brecha no es grande, es un abismo. Un abismo. La ventaja no es lineal, es exponencial. Y esa brecha se crea porque esas empresas entienden algo fundamental. Una colaboración tan estrecha solo funciona si las reglas del juego son increíblemente claras. Si no defines quién hace qué, es una receta garantizada para el caos. Justo ahí quería llegar. Porque hablar de una socia es fácil, pero en la práctica, ¿cómo se dividen las tareas sin pisarse los talones? Especialmente cuando una de las socias es un algoritmo. Esa es la pregunta del millón. Y el marco de responsabilidad compartida de Stanford es muy claro al respecto. No se puede improvisar. Hay que definir los roles de manera explícita. A ver, desglosemos esa división de tareas. Por ejemplo, en el campo de la creatividad original, ¿quién lleva la voz cantante? Aquí el modelo es de sinergia. El humano sigue siendo el motor de la idea original, de la chispa. La IA actúa como un catalizador, un sparring creativo que puede generar cientos de variaciones o sugerir ángulos inesperados. O combinar conceptos que a uno no se le ocurrirían. Exacto. Al final, juntos co-crean algo que ninguno podría haber hecho por separado. Ok, eso en la creatividad tiene sentido, pero me preocupa un área mucho más delicada: el juicio ético. ¿Realmente podemos confiar en que una IA nos alerte de un dilema sin que ella misma tenga sesgos? Es una preocupación muy válida, y por eso la línea aquí es firme e inamovible. La decisión final y la responsabilidad última es y debe ser siempre humana. Siempre. El rol de la IA no es ser el juez, sino un sistema de alerta temprana. Puede y debe ser diseñada para detectar posibles sesgos, señalar riesgos de discriminación, pero es una asesora, una consultora. El humano tiene el poder de veto y la obligación de tomar la decisión final. Entendido. Es una salvaguardia indispensable. ¿Y qué pasa con las tareas más rutinarias, la ejecución repetitiva? Ahí los roles se invierten. El análisis masivo de datos, el procesamiento de miles de documentos, la identificación de patrones a gran escala, esa es la fortaleza de la IA. Claro.
Ejecuta a una velocidad y escala sobrehumanas. El rol del humano pasa a ser más estratégico, supervisar el proceso, validar los resultados clave y, lo más importante, hacer las preguntas correctas. Y me queda un último punto que me parece crucial, el contexto emocional. Fundamental. Aquí la división es clarísima. El humano es el único capaz de interpretar las emociones, el matiz, el subtexto. La IA, por su parte, puede analizar los datos objetivos detrás de esa emoción. Ajá. Puede medir el sentimiento en miles de reseñas de clientes o detectar patrones de frustración en transcripciones. Pero no puede sentir ni empatizar. Complementa, no reemplaza la inteligencia emocional humana. Tener esta claridad en los roles parece ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. No es que lo parezca, es que lo es. Y de nuevo, no es una opinión. El mismo estudio de Stanford destaca un dato demoledor. La ambigüedad en estas responsabilidades es la causa directa del 68% de los fracasos en proyectos de IA avanzada. 68%. Casi 7 de cada 10 proyectos no fallan por la tecnología, sino por la falta de un acuerdo claro sobre quién hace qué. No definir los roles es literalmente sabotear el proyecto desde el día 1. Si vas a tener una socia tan poderosa, más vale que las reglas del juego estén escritas en piedra. Lo que nos lleva directamente al siguiente pilar, la gobernanza. Imposible operar sin ella. Sin una arquitectura de responsabilidad no hay confianza. Y sin confianza no hay colaboración estratégica. Es el cimiento. Y por suerte no hay que empezar de cero. El marco de la OCDE para una IA confiable ya nos da 5 pilares que son en la práctica no negociables. Vamos a repasarlos, pero tratando de bajarlos a tierra. El primero es la beneficencia inclusiva. Que suene muy académico, pero la idea es simple. La IA debe crear valor para todos, no solo para un pequeño grupo. No puede beneficiar solo a los accionistas a costa de los empleados o los clientes. Entendido. El segundo es la no maleficencia proactiva. Esto significa diseñar los sistemas pensando desde el principio en cómo evitar daños. La seguridad y la ética no pueden ser un parche que se pone al final. Es como construir un coche y añadir los frenos después. Exacto, no funciona. Tienen que estar integrados en el diseño desde el origen. El tercer pilar es la autonomía humana. Ya lo hemos tocado, pero es clave. Es la regla de oro. El humano siempre debe tener la capacidad de intervenir y vetar una decisión importante de la IA. El botón rojo tiene que existir y ser accesible. El cuarto es la justicia distributiva. Este me parece importantísimo. Es crucial. Suena complejo, pero la idea es de sentido común. Si alimentas al sistema con datos sesgados, obtendrás resultados sesgados. Este principio obliga a buscar y corregir activamente esa basura en los datos para que la IA no termine amplificando los prejuicios que ya existen. Y el quinto, que es la clave de la confianza, la explicabilidad operativa. En otras palabras, se acabó la excusa de la caja negra. Para una colaboración real, debemos ser capaces de rastrear y entender por qué un sistema tomó una decisión particular. Si un algoritmo te niega un crédito, tienes derecho a saber por qué. Y lo interesante es que esto ha dejado de ser una guía de buenas intenciones para convertirse en ley. Exactamente. El AI Act europeo, que ya está entrando en vigor para sistemas de alto riesgo desde 2025, exige el cumplimiento de estos pilares. La gobernanza ética ya no es una opción, es un requisito de mercado. No es un qué bueno sería tenerlo. No, es un debes tenerlo. Y no hay que verlo como un freno. Al contrario, es el catalizador, es lo que genera la confianza necesaria para que todos se atrevan a escalar esta colaboración a un nivel profundo y, sobre todo, seguro. Por supuesto, aunque tengamos el mapa y las reglas, el camino no está libre de baches. Hay retos muy concretos. Los documentos que analizamos destacan 3 principales: sesgo algorítmico, sobreconfianza de los usuarios y la brecha de habilidades. 3 desafíos enormes y muy reales, y con datos que, francamente, asustan un poco. Por ejemplo, se ha encontrado sesgo algorítmico en el 67% de los sistemas de IA comerciales analizados. 2 de cada 3. Uf. Y sobre la sobreconfianza, un estudio reveló que el 41% de los usuarios acepta los resultados de la IA sin ningún tipo de verificación crítica. Simplemente asumen que son correctos. Lo cual es increíblemente peligroso. La gente olvida que la IA es probabilística. Es una máquina de adivinar con muchísima información, no una fuente de verdad absoluta. Confiar ciegamente en ella, sobre todo en decisiones de alto impacto como un diagnóstico médico,
Es una negligencia. Entonces, frente a estos problemas tan serios, no podemos quedarnos solo en señalarlos. ¿Qué soluciones prácticas proponen las fuentes? Afortunadamente, hay medidas muy concretas. Para combatir la sobreconfianza, por ejemplo, se está empezando a diseñar lo que llaman fricción deliberada. Espera, fricción deliberada. ¿Suena a que le estamos metiendo un freno de mano a propósito? ¿No va eso en contra de toda la promesa de velocidad y eficiencia? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero es una idea brillante. En procesos de decisión críticos, el sistema te obliga a dar un paso extra. No puedes simplemente hacer clic en aceptar. Ah, ok. El sistema puede exigirte que escribas una justificación de por qué estás de acuerdo o que verifiques manualmente una o dos fuentes. Se fuerza una pausa para la reflexión humana, se sacrifica un poquito de velocidad para ganar muchísima seguridad en la decisión. Me parece una solución muy inteligente. Una pequeña molestia a cambio de evitar un gran error. ¿Y para el sesgo algorítmico, que parece estar por todas partes? Para el sesgo no hay solución mágica. La clave es la vigilancia constante. No es algo que se arregla una vez y te olvidas. La mejor práctica es implementar auditorías periódicas, trimestrales, por ejemplo, de los modelos y de los datos. Y no de cualquier manera, sino usando marcos estandarizados como la norma ISO 42001, que te da un proceso claro para detectar, medir y mitigar esos sesgos. Es un trabajo continuo. Como la jardinería. Todo este análisis nos deja con una idea muy potente. El mayor valor de la inteligencia artificial, la verdadera revolución, no está en automatizar un poco más rápido las tareas que ya hacemos. No, el verdadero premio está en un lugar completamente diferente. Está en la posibilidad de co-crear junto a ellas soluciones a problemas que antes considerábamos imposibles. Pero para llegar ahí, el cambio es profundo. No es comprar un software nuevo. Es transformar la cultura de una organización, es una redefinición completa de lo que significa el trabajo del conocimiento en el siglo XXI. Hay una frase en el material de origen que lo resume todo de una forma increíblemente poderosa. La IA no reemplazará a los humanos. Ajá. Los humanos que colaboran con la IA reemplazarán a los que no lo hacen. Es contundente y, creo, es la verdad. Es la síntesis perfecta. La colaboración es la nueva competencia clave. Y esto nos deja con una última idea, una pregunta para que quede resonando. Hemos explorado el cómo construir esta colaboración estratégica, los pasos, los roles, las reglas. Pero una vez que aceptamos que este futuro es posible, la siguiente pregunta que debemos hacernos es mucho más profunda y quizá más emocionante. A ver, ¿qué problemas que hoy consideramos imposibles de resolver podríamos empezar a abordar si tuviéramos a nuestro lado a una socia cognitiva incansable y con acceso a casi todo el conocimiento humano?